Hola, mi nombre es Jonathan José Romero López. En esta práctica número 12 hablaremos sobre el variador de velocidad ABB, configuración local 2 y 3 hilos con control por potenciómetro. Este video es para la materia de control de máquinas eléctricas en la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Como una breve introducción, el objetivo principal de un variador de frecuencia es el principal, evitar picos de corriente, ya que al instante del arranque el motor no excede su corriente nominal. Controlar la velocidad del motor manteniendo un par constante debido a la relación voltaje-frecuencia del mismo. En el listado de material, en este caso encontramos muy poco, a diferencia de las prácticas anteriores, debido a que es mucho más fácil y más sencillo instalar un variador de frecuencia a estar instalando otros métodos de sistema de arranque tensión reducido, que son más tediosos de conectar a diferencia del variador de velocidad. Mi nombre es López García César. Pregunta 8. ¿Cuántas velocidades fijas se pueden programar en el variador de velocidad ABB AC 1750? Tres velocidades fijas que se encuentran en las entradas digitales. Al energizar el primer pin o entrada digital DI3, se activa la primera velocidad fija. Al energizar DI4 y desconectar DI3, se activa la segunda velocidad constante, y al activar las dos se activa la tercera velocidad constante. El 9905 es la tensión nominal del motor. El 9906 es la intensidad nominal del motor. El 9907 es la frecuencia del motor. El 1105 es por ajustar el valor máximo de la referencia externa Ref 1. El 12002 es por ajustar la velocidad constante, que en este caso fueron a 15 Hz. Igual que el 1203, en esta práctica se ajustó a 30, el 1204 a 60. El 1301 es por ajustar el valor mínimo correspondiente a la señal mínima, que fue del 50%, que es del 50% hacia arriba. El 2102 es para seleccionar la función de paro del motor, que en este caso fue
la opción 2, que fue con rampa. El 2102 al igual es para seleccionarlo con arranque suave. El 2202 es para ajustar el tiempo de aceleración, que en este caso fueron 3 segundos, y el 2203 es para ajustar el tiempo de desaceleración, que en este caso fueron 4 segundos. A continuación se mostrará el diagrama de la macro estándar ABB por defecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Inés Raga Sánchez de la Vega. Se les va a presentar a continuación los resultados e interpretaciones, y las preguntas a contestar son las siguientes. Número 1. ¿Cuántos modos de configuración según la zona tiene el variador ABB ACS150? Empezamos con estándar ABB. En las aplicaciones de control de velocidad ordinarias en las que se utilizan ninguna, una, dos o tres velocidades constantes, el proceso de marcha, paro, se controla como una entrada digital. Es posible cambiar entre dos tipos de aceleración y desaceleración. 3 hilos. Aplicaciones de control de velocidad ordinarias en las que se utilizan ninguna, una, dos o tres velocidades constantes. El convertidor se pone en marcha y se detiene con los pulsadores. Alterna. Aplicaciones de control de velocidad en las que se utilizan ninguna, una, dos o tres velocidades constantes. La marcha, el paro y la dirección se controlan con dos entradas digitales. Potenciómetro del motor. Las aplicaciones de control de velocidad donde hay ninguna o una velocidad constante y donde la velocidad se controla con dos entradas digitales. Manual o automático. Aplicaciones de control donde se necesite el cambio entre dos dispositivos de control. Unas terminales de señales de control se reservan para un dispositivo y el resto para el otro. Una entrada digital selecciona entre las terminales en uso. Control PID. Aplicaciones de control de proceso, como por ejemplo, sistemas de control de bucle cerrado diferentes como el control de la presión, del nivel y del flujo. Es posible combinar el control de velocidad y de proceso. Unos terminales de señales de control se reservan para el control de proceso y otros para el control de velocidad. Una entrada digital selecciona entre el control de proceso y de velocidad. El usuario puede guardar la macro estándar personalizada, esto es, la configuración de los parámetros en la memoria permanente y recuperar los datos posteriormente. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los rangos de frecuencia que tiene el variador ABB ACS1502? El variador cuenta con rango de 0 a 500 Hz. Esto lo podemos observar en la imagen que tenemos aquí abajo de la placa de datos. Pregunta 3. Comente qué configuración se debe seleccionar para introducir al variador de velocidad. En el motor la Volt se puso un voltaje de línea de 440, un voltaje de alimentación del motor de 208 volts, una corriente consumida por el motor de 1.2 amperes. Factor de potencia, el variador no tiene ese parámetro para introducir. La rampa de aceleración fueron de 10 segundos y la rampa de desaceleración 4 segundos. Motor de 9 puntos. El voltaje de línea es igual de 440, voltaje de alimentación del motor 220 volts, corriente consumida por el motor fue de 1.8 amperes. El factor de potencia, el variador no tiene ese parámetro para introducir. La rampa de aceleración fue igual de 10 segundos y la rampa de desaceleración de 4 segundos. Hola, mi nombre es Carlos Francisco Medrano Hernández. La pregunta 4
es sobre qué se debe hacer para utilizar el variador de velocidad de manera local. Como podemos observar aquí en la diapositiva, lo que se tiene que hacer es presionar este botón de aquí que dice Lock Rem hasta que en la pantalla, en el display, se vea lo que es la configuración Lock, que es de esta de la derecha, y en la parte izquierda del display diga Lock, lo mismo, de que ya está en local. Pregunta número 5. ¿Qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota? Aquí en esta parte se debe hacer lo mismo que en la configuración de manera local. Hay que presionar este botón hasta que en el display se muestre estas letras de RE y a un lado de la izquierda que diga REM, para así saber que ya está de manera remota nuestro variador. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta su sentido de giro cuando se está en forma local? Para que hacer que invierta su sentido de giro se debe pulsar el botón que se está señalando con la flecha, de forma que hace que se invierta dos de las fases, que es el principio para el cambio de giro de un motor. Y así, en ese momento, sin importar que esté funcionando el motor, se pica, se frena y empieza a girar a la velocidad. 7. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma remota? El macro estándar ABB se va a accionar en la entrada digital DI3 y el macro controller a 3 hilos se va a accionar en la entrada digital DI3. En este caso se utiliza la estación remota, y ya sea por medio de un pulsador o por medio de un interruptor del mostrado a continuación. Mi nombre es López García César Leonardo. Pregunta 8. ¿Cuántas velocidades fijas se pueden programar en el variador de velocidad ABB AC-S150? 3 velocidades fijas que se encuentran en las entradas digitales. Al energizar el primer pin o entrada digital DI3 se activa la primera velocidad fija. Al energizar DI4 y desconectar DI3 se activa la segunda velocidad constante, y al activar las dos se activa la tercera velocidad constante. Y a continuación, esas son las gráficas obtenidas con las mediciones correspondientes con los multímetros utilizados en el laboratorio. En este caso no da una rampa exacta debido a que los multímetros con los que contábamos no funcionaban a la perfección. Y en esta gráfica ya se obtuvo una rampa un poco más exacta, ya que se utilizó otro equipo de medición más exacto. Hasta aquí finaliza nuestra participación. Muchas gracias por la atención.